Biblias. Vamos a estar en Primera de Juan, en el capítulo 1, versos 7 al 9. Pero antes de ir a Primera de Juan, vamos a estar enfocados en Juan 13, pues necesito dar una introducción para lo que vamos a ver en este día. Primera de Juan, vamos a estar enfocados versículos 7 al 9, que tiene que ver con el perdón de Dios y qué abogado tenemos que nos ayuda. El Evangelio está basado en dar perdón al pecador que se arrepiente de sus pecados. ¿Saben? Es algo maravilloso de ver cómo Dios quiere reemplazar el castigo que merecíamos con recompensas. ¿Nos recompensa en qué sentido? ¿Cuál es el intercambio? El intercambio es que recibimos el perdón por la culpa. Como dice en Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pablo sigue aportando, dice, si Dios justifica, ¿quién puede acusar a los escogidos? Si Jesús murió y resucitó y está intercediendo por nosotros, Pablo pregunta, ¿quién nos puede condenar? ¿Sabes? En cuanto a alguna pregunta con respecto que me han hecho en el transcurso de los años, una pregunta muy legítima y razonable es la siguiente en cuanto al perdón de pecados. Pues en Colosenses 2 y versículo 13 nos dice que hemos sido perdonados de todos los pecados. Y entonces la pregunta que me hacen es la siguiente: si Dios nos perdonó de todos nuestros pecados, ¿por qué tengo que pedir perdón entonces o pedir perdón por los pecados que pueda estar cometiendo, vamos a decir, en el día de hoy, en esta semana? Y para esto tenemos que reconocer que el perdón consiste en dos aspectos. En primer lugar es el aspecto judicial. Y el segundo aspecto es el aspecto de santificación, algo que tiene que ver en nuestra vida personal. Y ese ejemplo está en Juan 13, y se lo voy a explicar. Vamos a ir a Juan 13, y después vamos a ir a Primera de Juan 1, versículos 7 al 9. Pero con respecto a esto, yo quiero elaborar un poco el tema para que podamos entender lo que es el aspecto judicial y el aspecto de santificación en el perdón de Dios. Vean allí, versículo 3 al 10. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Ahora, presten atención a este versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes limpios están, aunque no todos. Ahora, fíjense allí en el verso 10, el que está lavado, Jesús está diciendo que no necesita sino lavarse los pies. Y en el aspecto judicial, nuestro Señor nos perdonó de todos nuestros pecados. En lo que respecta al perdón de santificación, que es lo que estamos viendo aquí, el lavado de los pies, representa ese perdón. Y no solamente eso, cuando vemos que el Señor está diciendo que nosotros estamos justificados para siempre,
y que no hemos recibido, de acuerdo a Pablo, no hemos recibido el cuerpo glorificado todavía, y que la presencia, el poder del pecado en nuestras vidas diarias se ve en evidencia, ¿no es cierto? El perdón entonces es como remover la tierra de los pies en el proceso de santificación. El ejemplo más lindo que yo puedo encontrar es la del hijo pródigo. Fíjense en que el perdón fue extendido antes que el hijo llegara hasta el padre, porque el hijo le dijo: he pecado contra el cielo, contra ti, y el padre ya le había extendido el perdón a su hijo. Ahora, en cuanto a lo que nos dice el apóstol Juan, vamos a ir entonces a 1 de Juan 7, porque vamos a ir compartiendo, elaborando este tema. Fíjense que en el versículo número 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de nuestro Señor Jesús nos limpia de todos nuestros pecados. El andar, como ustedes verán si decimos que si andamos en luz, el andar en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo, describe lo que es esa santificación. Está hablando de lo que es ese caminar, está hablando de nuestro cambio de carácter, está hablando de nuestro comportamiento, pero lo más importante tiene que ver en nuestro andar ahora, en el andar en el Espíritu Santo, caminando con el Espíritu Santo de Dios. Ese caminar en el griego, déjeme decirle, está hablando en una manera continua. Sigan caminando continuamente. En cierta manera lo que el griego quiere decir es que continuamente estén caminando y estén andando en luz, en ese comportamiento, en ese carácter que debemos de manifestar. Andamos en la luz gracias al poder de nuestro Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es luz. Y como Dios es luz, nosotros también, fíjense en ustedes, nos dice a nosotros de que somos la luz del mundo. Ahora, en ese aspecto de la luz del mundo, ¿cuál es nuestra función? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, Juan lo escribe en el Evangelio, en el capítulo 3, versículo 19 al 21, donde dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, andando en luz, está hablando de caminar en la verdad, de estar practicando la verdad del Señor, de que venimos a la luz para alumbrar. Estamos hablando de esa acción de poder gozar su presencia, de poder gozar su compañerismo. Y nos muestra que la luz, que es la verdadera luz, de acuerdo a Juan en el capítulo 1, la luz verdadera alumbraba todo hombre, con el fin, dice allí, de reprender todas las obras que son malas, aquellas obras de las tinieblas. Y Dios nos ayuda en nuestro caminar. Dios quiere que nosotros sepamos que en este andar en luz nos quiere ayudar a cada uno de nosotros para que podamos manifestar esa luz de Dios, alumbrar al mundo, que podamos atraerlos hacia Él, porque en definitiva esa tiene que ser nuestra función en el caminar. Exponemos aquello malo que hay en nuestras vidas, podemos exponer aquello malo que hay puede haber en la ciudad, en cualquier lado. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos dice que nos limpia de todo pecado, y eso es algo maravilloso. ¿Sabes? En Apocalipsis 1, versículo 5 nos dice que nos lavó de nuestros pecados en su sangre. Nos lavó de nuestros pecados en su sangre. Pablo después dice en Colosenses capítulo 1 y versículo 20 que nos reconcilió haciendo la paz, fíjense en esto, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Según el autor a los Hebreos, dice que con esa ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Los pecados pasados, presentes, futuros del creyente, continuamente siendo lavados en forma completa e inalterable por el Señor, nos dice que han sido perdonados. Ahora, en versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
El versículo 9 después dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Ahora fíjense que está la palabra confesión, confesar, si confesamos. Y confesión es algo absolutamente crucial para ser justificados. En primera instancia, cuando nosotros venimos a recibir a Cristo Jesús en el día de la salvación. Pero fíjense que confesión tendría que venir de un corazón que está completamente arrepentido, que está dolorido. Y esa confesión, por ejemplo, del hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquel muchacho estaba adolorido por el dolor que le había causado a su padre. Y que se dio cuenta que su estilo de vida no era correcto, viene al Padre diciéndole, he pecado contra el cielo. En primer lugar estaba reconociendo que pecó en contra de Dios y después en contra de su Padre. Estaba compungido y venía con deseos de restaurar aquella relación entre padre e hijo. Pablo dice allí en Hechos 17:30 que manda a todo hombre que en todo lugar que se arrepientan. Y lo lindo de todo es que vemos que Dios es fiel, mis hermanos. Dios es fiel para perdonarnos. Nos dice aquí, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sabes, en el capítulo 2 y versículo 12 de este mismo Primera de Juan, le dice, les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Perdón por su nombre. Isaías manifiesta de Dios que fiel es el Santo de Israel, fiel es. Y confesar de acuerdo a Juan es lo mismo de estar de acuerdo, porque confesión quiere decir estoy de acuerdo contigo de que algo malo hice. Y porque es reconocer de que hemos quebrantado la ley, de que fuimos en contra de su voluntad. Mis hermanos, ¿sabes? Pablo estaba tan compungido de tal manera que dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estaba adolorido, estaba cargado con aquel pensamiento de que quiere hacer el bien, pero no lo estaba haciendo. Y el creyente confiesa sus pecados no para mantener la salvación, sino que más bien lo está haciendo en relación con Dios como nuestro Padre, nuestro Dios, en esa relación. ¿Sabes por qué digo esto? Te estoy diciendo en la confesión, cuando dije en el aspecto del proceso de santificación, tenemos que entender una cosa. Si confesamos nuestros pecados, si yo estoy de acuerdo, Señor, yo he quebrantado tu ley, estoy adolorido, estoy molesto porque fui en contra de tu ley. ¿Sabes por qué necesitamos lo que es pedir perdón en esa instancia y sabiendo que Dios nos va a perdonar? Porque hay algo que sucede, mis hermanos, cuando el creyente peca. En Efesios 4 y versículo 30, Pablo nos dice a nosotros, no contristen al Espíritu Santo con el cual fueron sellados. Y cuando nosotros estamos pecando, mis hermanos, tenemos que entender una cosa, que hemos sido hechos unos en espíritu con nuestro Dios, que somos el templo del Espíritu Santo. Y cuando pecamos, cuando vamos en contra de su voluntad, mis hermanos, el Espíritu Santo queda entristecido, está triste. ¿Sabes por qué? Porque estamos llenando este cuerpo que es el templo de Dios, lo estamos llenando con cosas que están trayendo dolor a su corazón. Y hay algo que yo quiero que podamos entender todos aquí. Si lo apagamos, quiere decir que se siente adolorido, quiere decir que se siente triste. Mis hermanos, te voy a decir una cosa, el pecado llevó a Cristo Jesús a la cruz. Tenemos que entender una cosa, que lo llevó a la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo pegó gritos de dolor cuando lo estaban azotando. Estaba adolorido. Padre, por favor, pasa de mí esta copa. Y dice que como gotas de sangre corrían por su frente. Te voy a decir una cosa, fue algo tremendo. Dice que fue molido por nuestros pecados. Y el asunto está que si el pecado fue lo que llevó a Cristo Jesús a sufrir tanto, ¿cómo podemos nosotros pecar y no estar adoloridos de haber ido en contra del Señor y haberlo lastimado al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados? Cuando vemos al Señor Jesús hablando con Pedro, le dijo, Satanás ha pedido permiso para zarandearte, para sacudirte fuertemente, Pedro. Pero una vez vuelto, es decir, el Señor sabía que iba a fallar. Una vez vuelto tú, vas a confirmar a tus hermanos. Pedro estaba dispuesto a ir a la muerte por el Señor Jesús.
Estaba dispuesto, yo no dudo de eso. Algunos lo tildan de cobarde a Pedro, pero te voy a decir una cosa, Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a uno. Él estaba dispuesto a enfrentarse. Para que tengas una idea, había aproximadamente como 1000 personas que vinieron en contra de Jesús y Pedro